Saludos, vamos a continuar con el episodio número 46 de la carta a los Hebreos. Y la explicación que vamos a mirar ahorita es estos textos, versículos 12 al 19 del capítulo 3, donde se nos habla acerca de cómo evitar la apostasía. Bueno, uso la frase "cómo se nos habla", pero en realidad el mensaje fue dado originalmente a los judíos cristianos de Palestina que reciben la carta. Y por supuesto, el autor siguió con su exhortación y instó, animó a los cristianos judíos a mantener su fe sana y fuerte. Advirtió que un fracaso en la fe puede llevarlos a la ruina. Recordemos, los judíos en Palestina, sobre todo en el área de Jerusalén, están observando cómo todavía sus hermanos en la carne, los judíos que no se convirtieron en cristianos, todavía asisten a los servicios en el templo en Jerusalén. Así que todas las actividades, todas las fiestas que estos judíos cristianos estaban llevando antes de que se convirtieran en cristianos, pues vienen a sus memorias al mirar a sus compatriotas que continúan todavía sirviendo en el judaísmo. Así que su mensaje general en estos versículos del 2 al 19 se puede dividir en 4 exhortaciones más pequeñas. El autor los estaba animando, los estaba alentando, los estaba convenciendo de que evitaran caer en la tentación, en las trampas del pecado, sobre todo la tentación de regresar a las prácticas judaicas. Comenzamos con esta frase que aparece en el versículo 12. Donde dice, mirad, le voy a leer el verso 12, dice así: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Esa frase, mirad, cuando dijo de esa manera el autor, nos habla de la insistencia a mirar o a tener cuidado. Esa frase muestra que esta carta es mucho más que un tratado teológico, es un sermón urgente que el autor está enviando a sus receptores. Cada tema doctrinal que se presenta es balanceado con una amonestación, y en este caso, la forma imperativa muestra la naturaleza crucial de esa orden que está dando el autor. Miren, el Espíritu Santo hizo referencia en el Salmo 95 del 7 al 11, así como se cita en Hebreos capítulo 3 desde el 7 hasta el 11, toda esa sección del capítulo 7 hasta el 11, donde dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me aprobaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Salmo 95 desde el 7 al 11 está repetido en esta sección de Hebreos capítulo 3 desde el 7 hasta el 11. Así que, así como se hizo referencia en ese salmo a los eventos en Cades Barnea, ¿qué había sucedido en Cades Barnea durante el regreso de los espías que observaron la tierra prometida, según miramos en el libro de Números, capítulo 14, versos 28 al 30? Bueno, pues lo que observamos en ese evento son varias advertencias para que atendamos y apliquemos también el día de hoy. Bueno, ya sabemos lo que sucedió. Fueron los espías, cuando regresan, cargando los frutos que traen de la tierra prometida. 10 de ellos van a estar hablando en contra de iniciar la aventura de conquista, y 2 de ellos, que son Josué y Caleb, van a decir que sí van porque van confiando en Dios. Pero la voluntad de aquellos otros 10 fue más fuerte, y entonces, bueno, hubo una variación en el plan. Así que, en primer lugar, los cristianos, como aplicación en esta época, corremos el peligro de la apostasía. Esto es, que podemos caer de la gracia. En segundo lugar, este peligro surge de la incredulidad. Cuando no creemos en lo que la Biblia nos habla, el descenso a la apostasía no ocurre meramente por rechazar mentalmente ciertas verdades. Obviamente, uno podría retener algún elemento
de la fe y aún así no ser lo suficientemente fuerte como para evitar la apostasía. La fe en Hebreos implica esperar con expectativa el cumplimiento de las promesas de Dios, según se lee en el capítulo 11, verso 13. Voy a leer rápidamente capítulo 11 de Hebreos, verso 13. Note usted cómo dice el texto, dice: conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hebreos 11, verso 13. Y de aquellos que murieron se está hablando de todos los personajes que comienzan desde el capítulo 2 de Hebreos, 11, capítulo 11 de Hebreos, versículos 2 hasta el versículo 11, que finaliza con Sara. Y bueno, todos estos personajes, dice el autor, murieron esperando lo prometido. Así que esa fe no retrocede. Esa clase de fe que los hebreos manifestaron, así como se nos habla aquí en el capítulo 11, esos hebreos, no retrocede, sino que permanece fiel. Miren el capítulo 10, verso 38 de Hebreos. El 10:38 dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Esos fieles del capítulo 11 de Hebreos que murieron esperando la promesa. Así que esperando la promesa significa vivieron bajo la presión de la tentación, que involucra las emociones del corazón y involucra también una aceptación inteligente de la verdad. Noten cómo la verdad en el capítulo 11, verso 1, se comienza el texto de esta manera. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que la incredulidad que se menciona en el versículo 12 es un rechazo deliberado a creer. En el capítulo 3, verso 12, esa incredulidad que se menciona cuando dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, se está refiriendo a un rechazo deliberado a creer. La incredulidad conduce a un corazón endurecido. El corazón en el Nuevo Testamento involucra la mente, o sea, el intelecto, como también los pensamientos, la voluntad y los sentimientos emocionales. Si nosotros miramos Mateo 22 del 34 al 40, entenderemos este concepto. Vamos a buscar Mateo 22 rápidamente, del 34 al 40. Se los voy a leer rápidamente, del 34 al 40, dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mateo 22, 34, 40. El llamado del autor a resguardar el corazón comenzó en el versículo 1 del capítulo 3. Comenzó con el llamado urgente a darle consideración a Jesús o pensar seriamente en él. Notemos cómo dice el verso 1 del capítulo 3. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y la frase considerad significa pónganle la mayor atención, o pongámosle la mayor atención, o pensemos seriamente en Jesucristo. La incredulidad proviene de un corazón malo. El incrédulo no es solamente alguien mal portado, es alguien malo, de la palabra poneros, del griego poneros. Debido a que se desea hacer maldad, el corazón está enfermo de pecado y la incredulidad aumenta. No es porque se nace malo y desde entonces se sigue un rumbo cuesta abajo debido a un nacimiento iniciado en depravación total. Esa doctrina no es correcta. El calvinismo dice que el hombre peca porque ya nació pecador. El versículo 12 dice que una persona
escoge el mal debido a su incredulidad y se vuelve más malo porque se mantiene en una actitud de incredulidad. Releamos otra vez el versículo 12, Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. O sea, el ser humano no nace ya condicionado para pecar. El ser vivo nace y cuando adquiere la maldad, entonces su incredulidad crece. Normalmente es en la adolescencia en adelante. Se nos advierte, o se les advierte a ellos diciendo, mirad, la palabra blepo, que esto no nos suceda a nosotros. No nacemos como incrédulos que no pueden ayudarse a sí mismos. Incluso el cristiano, si no tiene cuidado, puede desarrollar esa disposición y tener un corazón que se aparte del Dios vivo. Dirá usted que el cristiano también puede tener esa disposición. Exacto. O sea, cristianos que abandonan el cristianismo, que durante un tiempo son fieles y después deciden abandonar porque el cristianismo no cumple sus expectativas. Así que esas personas adquieren un corazón insensible que se aparta del Dios vivo. La misma palabra griega que se traduce como apartarse se usa en el libro de Romanos capítulo 11, verso 20, verso 23, donde Pablo se refiere a la apostasía y el rechazo de Israel a creer. Me voy a remitir a Romanos capítulo 11, verso 20 y también verso 23, para que veamos ahí cómo se repite la palabra incredulidad. Romanos, aquí estoy. Romanos capítulo 11, verso 20, dice, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Aquí aparece la palabra incredulidad, que significa apartarse. Y también en el verso 23, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Obviamente está refiriendo al diálogo que Pablo escribe a los romanos y la situación que sucede allá en Roma cuando escribe esa carta. Así que, entonces, el corazón malo de incredulidad se adquiere con el tiempo y los cristianos también podemos caer en esa situación. Vamos a mirar esta sección, la que aparece en el versículo 13. Exhortaos los unos a los otros. Voy a leerles el verso 13, capítulo 3 de Hebreos. Dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El autor está mencionando el deber cristiano de exhortarnos los unos a los otros. Para evitar un final desastroso que resulta de apartarse, es necesaria la ayuda de la exhortación diaria o el aliento de los demás cristianos. El versículo 13 sirve de comentario para lo que va a decir en Hebreos capítulo 10, verso 25. Déjenme decirles qué dice Hebreos 10, 25. Dice así el texto. Dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La gente cristiana que deja de congregarse, poco a poco va adquiriendo un corazón duro de incredulidad. Entonces, necesitamos nosotros exhortarnos constantemente. Las reuniones dominicales, vamos a decir así, dominicales o entre semana, entre cristianos, tienen el propósito de dialogar entre nosotros, platicar entre nosotros los cristianos para exhortarnos mutuamente, para animarnos mutuamente. Entonces, personas que no se reúnen no reciben esa bendición de ser exhortado. Así que los cristianos que reciben la carta de los hebreos podrían estar deslizándose, y así como mucho en la actualidad, y se necesita diariamente la exhortación que se estudia, al menos en este pasaje. Sin embargo, esa exhortación que se le fue dicha a los hebreos es útil también para todos nosotros. Debemos de exhortarnos los unos a los otros siempre que tengamos la oportunidad, puesto que ello implica el ayudarnos los unos a los otros a permanecer fieles. Como vamos a ver después en el capítulo 10, versículo 25, donde leímos, dice, no dejando de congregarse como uno tiene por costumbre, significa exhortarnos, significa congregarnos. El versículo 25, capítulo 10, significa congregarnos para exhortarnos más y más
y no exhortarnos a congregarnos más y más. Noten la diferencia del significado. El texto de Hebreos 10:25 no dice exhórtense a congregarse más y más, sino que dice congréguense para que se exhorten más y más. Ese es el punto principal. A medida que el peligro se agudizaba en aquella congregación y también en las actuales, es necesario exhortar más. La urgencia es enfatizada mediante la frase entre tanto que se dice hoy. ¿Cuándo es el día de la exhortación? Hoy. ¿Cuándo, hermano cristiano, debe usted exhortar a su otro hermano cristiano? Hoy, el día de hoy. El destino del alma podría depender de lo que se haga el día de hoy. Así que vamos a retornar otra vez a la presión sobre los judíos cristianos de parte de los judíos no convertidos, que estaban fuera de la fe. Esa presión que ellos les daban pudo haber sido un atractivo tentador. Imagínense a los judíos familiares de los judíos cristianos. Vénganse, dejen esa religión de ese Cristo que ya fue crucificado. Vénganse y reúnanse en el templo con nosotros. Esta es la religión verdadera. Imagínense usted ahora en la actualidad la presión que recibe usted como cristiano, yo como cristiano, cuando nuestros familiares nos dicen constantemente, ¿por qué abandonaste el catolicismo? ¿Por qué dejaste la religión de nuestros padres? ¡Qué bárbaro! Eres un traidor. Y nos presionan para regresar a la vida antigua. Necesitamos mantenernos los cristianos unidos para exhortarnos mutuamente y enfrentar esas tentaciones. La gente nos va a incitar a dejar a Cristo y así como en la antigüedad los judíos eran incitados a regresar al judaísmo, a nosotros también nos invitan a regresar otra vez al catolicismo. ¿Y qué es el catolicismo? A las borracheras, a las pachangas, a las fiestas sin fin, a la inmoralidad, a la indecencia. ¿Qué acaso no lo practicábamos antes de que fuéramos cristianos? Claro que sí. Hay de aquel cristiano que diga que no, que nunca pecó, porque estará mintiendo. Todos hemos pecado. No hay uno solo que no haya pecado. Por lo tanto, así como Pablo pidió con insistencia en Gálatas capítulo 6, verso 1-2, noten ustedes cómo a los Gálatas Pablo les dijo lo que tenían que hacer esos Gálatas. Déjenme regresarme acá a Gálatas capítulo 6, versos 1 y 2. Dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, hablando de los cristianos más fuertes, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. El deber como cristianos es amonestar a nuestros hermanos, ayudarlos si han caído, ayudarlos a que se levanten, no a hundirlos más, sino ayudarlos a que se levante. La frase hemos de sobrellevar los unos las cargas de los otros de Gálatas y cumplir así la ley de Cristo es una frase aplicable para los receptores de la carta de los Hebreos y en la actualidad para usted y para mí también. El libro de Santiago también nos recordó que al restaurar a un hermano extraviado, en realidad el resultado que se da es que se salvará de muerte un alma. Vamos a buscar en Santiago capítulo 5, verso 19 y 20. Así que si van conmigo, si ustedes son cristianos, Santiago 5, verso 19 y 20, dice el autor, dice así: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esto es en referencia a un cristiano que haya caído. Pero también el esfuerzo de muchos de nosotros está dirigido a hablar con los amigos que no son cristianos para invitarlos a que también dejen esa vida vacía y se conviertan en cristianos, conozcan el poder de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Así que continuamos con nuestra disertación. Miren, ciertamente no quiere decir que Santiago, que vamos a salvar la vida física de la persona para que no vaya al sepulcro. No, salvar una alma significa que se restaure y que no vaya al lugar de perdición. Más bien, el autor está hablando acerca de la perdición eterna, que también se le llama la muerte eterna. Si fracasamos en ayudar de esta manera, puede que algún hermano en Cristo se endurezca por el engaño del pecado. O sea, los cristianos necesitamos estar atentos con nuestros hermanos. Si alguno de ellos cae, hay que ir y ayudarlo a restaurarlo con paciencia, con toda confianza.
Si los dejamos que sigan en su camino, en su caída, entonces se perderá esa alma y seremos culpables nosotros. El pecado siempre es engañoso. ¿Recuerdan ustedes qué dicen los amigos acerca de la primera vez que probamos alcohol? No te pasa nada. Mira, pruébalo y verás que te vas a sentir bien. Y nos dicen que el alcohol es bueno y que se siente bien. Es engañoso. La persona siente una alegría temporal, después viene la cruda realidad. Así que el pecado siempre es engañoso y nos da la ilusión de que es placentero. ¿Es placentero emborracharse? Oh, díganme ustedes los que son mundanos. Sí, es un placer emborracharse. ¿Es un placer ser adúltero? Pues díganos los que sean los adúlteros. ¿Cómo sienten cuando engañan a su esposa con otra mujer? Bueno, o los fornicarios, los que tienen relaciones sexuales sin haberse casado. ¿Qué se siente? Y dicen ellos, no, se siente maravilloso, se siente excelente. Ese es el engaño del pecado. El pecado tiene la capacidad de prometer mucho más de lo que puede ofrecer. Eso se hace totalmente evidente, sobre todo en el borracho. Así que el borracho, o también los adictos a alguna droga, o incluso en el que busca el placer carnal, sexual, casualmente, que no piensa cuidadosamente en los resultados de sus actividades tan indulgentes. Así que no puede haber placer que dure fuera de Cristo. La paga del pecado no solamente es muerto, sino también la adición a las prácticas en las que uno toma placer. O sea, pensaremos que si me emborracho una vez, ya me voy a salvar voy a abandonar el vicio inmediatamente. No, infortunadamente podemos caer en la adicción y entonces convertirnos en borrachos consuetudinarios de todos los días, para desgracia de nuestras familias. Así que el peligro que se presentó aquí en el versículo 12, capítulo 3, verso 12, es el de apartarse del Dios vivo para los cristianos. El dejar los principios defendidos por Cristo y sus apóstoles no es solamente desertar de Cristo, sino también es alejarse de Dios. Por lo tanto, la vida de uno en Cristo está unida a lo que uno cree acerca de los requisitos de un estilo de vida según Dios. O sea, entendamos eso. Si vamos a ser cristianos, el cristianismo tiene un estilo de vida que Dios nos pide que sea así, de esa manera. No podemos decir que somos cristianos y mantener el estilo de vida que llevábamos antes cuando éramos mundanos. A los que habían perdido la sensibilidad, los que estaban más apegados a la lascivia, Pablo les dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Vamos a mirar la carta como se la mandó a los Efesios. Me regreso un poco en la carta a los Hebreos. Y en Efesios capítulo 4, versos 19 y 20, dice Pablo a los Efesios, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Pablo escribiendo a los Hebreos capítulo 4 versos 18, 19 y 20. Bien, continuamos con nuestra disertación. Así que cuando uno aprende a Cristo, uno aprende a cómo vivir y no se entrega uno a la sensualidad o la sexualidad, lo cual es evidente en el contexto de Efesios 4. Usted puede leer todo el capítulo 4 de Efesios y va a usted ver el contexto de lo que sucede con las personas que abandonan a Cristo o que nunca lo han tenido. Así que lo que aprendemos sobre Cristo determina, por lo tanto, la forma en que vamos a vivir. Así que usted y yo que somos cristianos, ya tenemos determinada una manera de cómo vivimos. Y usted que no es cristiano puede aprenderlo si acepta usted ser enseñado. Recuerden, nosotros somos lo que hacemos. Si practicamos lo que es contrario a Cristo, entonces renunciamos a Él y nos apartamos del Dios vivo. Otra vez, somos lo que hacemos. Si practicamos lo que es contrario a Cristo, entonces renunciamos a Él y nos apartamos del Dios vivo. Dígame usted, si usted no es cristiano, ¿está usted viviendo contrario a lo que es Cristo? Entonces usted está renunciando a Él y se está apartando del Dios vivo. Usted tiene la oportunidad, como la tuve yo, como la tuvimos muchos cristianos, de abandonar el mundo y
entregarnos totalmente al servicio de Cristo. En el siguiente video voy a seguir hablando del mismo tema. Tenga usted bendiciones. Hasta luego.